Hoy, Su Santidad el Dalai Lama cumple 91 años. Y no quiero hablar simplemente de una figura religiosa ni de un líder espiritual, ni siquiera solamente de un premio Nobel de la Paz. No te vayas, que te lo cuento. Hoy quiero hablar de un hombre que ha pasado gran parte de su vida lejos de su tierra, que ha visto desaparecer una gran parte del mundo en el que se crió, que ha visto monasterios destruidos, familias separadas, y que aún así ha insistido durante décadas en hablar de compasión, de diálogo y de no violencia. Hoy, lunes 6 de julio, Su Santidad el 14º Dalai Lama cumple 91 años. Y yo quiero hacer este vídeo en modo homenaje, un homenaje sincero y desde la humildad, no desde la idea de que estamos ante un ser humano perfecto. Yo ya no necesito pensar que alguien es perfecto para reconocer su grandeza. No quiero hacer un vídeo de adoración ciega. Quiero hablar de una vida, quiero hablar de una historia, de una responsabilidad enorme, de un ser que con sus aciertos, sus limitaciones y su humanidad ha dedicado prácticamente toda su existencia a intentar preservar un pueblo, una cultura y una tradición espiritual. Pero para entender quién es el Dalai Lama tenemos que empezar mucho antes de su nacimiento. Mucha gente cree que Su Santidad el Dalai Lama es algo así como el Papa de los budistas. Y no es correcto. El budismo es enormemente diverso. Existen tradiciones theravadas, mahayanas, zen, budismo tibetano. Y dentro del propio budismo tibetano existen diferentes grandes escuelas y linajes. La institución de los Dalai Lamas pertenecen históricamente a la tradición Gelugpa del budismo tibetano. El título Dalai Lama no comenzó con el primero. En el siglo XIV, concretamente en 1578, el gobernante mongol Alta Khan concedió este título a Sonan Gyatso, que pasó a ser reconocido como el tercer Dalai Lama. Posteriormente, el título se aplicó retrospectivamente a sus dos predecesores. La palabra Dalai está relacionada con la idea de océano, y el título suele interpretarse así como océano de sabiduría. Con el tiempo, y sobre todo a partir del quinto Dalai Lama, la institución adquirió una enorme importancia, no solamente espiritual, sino también histórica y política en el Tíbet. Según la tradición budista tibetana, los Dalai Lamas están directamente relacionados con Avalokitesvara, que es Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión. Y esto es muy importante, porque la vida de los Dalai Lama han estado marcadas por esa palabra, compasión. El actual 14 Dalai Lama nació el 6 de julio de 1935, en una pequeña aldea llamada Taxer, en el nordeste de Tíbet. Su nombre de nacimiento fue Lamo Dondrup. No nació en un palacio. Nació en una familia campesina y cuando todavía era un niño muy pequeño fue reconocido a través del sistema tradicional tibetano como la reencarnación del 13º Dalai Lama. Vamos a intentar imaginarlo por un momento. Un niño, una familia humilde y de repente sobre los hombros de este niño una institución centenaria, una tradición, un pueblo, una responsabilidad inmensa. Fue llevado a Lhasa y recibió una educación muy rigurosa monástica y fue preparado para asumir una función que, siendo sinceros, resulta difícil incluso de imaginar. Pero la historia no le permitió vivir tranquilamente como un maestro recluido en un monasterio, porque el mundo que conocía estaba a punto de cambiar drásticamente.
En 1950 la situación del Tíbet cambió radicalmente con la entrada de fuerzas de la República Popular China. No voy a convertir este vídeo en una clase completa de geopolítica, porque la historia de Tíbet y China es muy compleja. Tiene diferentes interpretaciones y creo que merece un vídeo específico para este tema. Pero hay hechos fundamentales, las tensiones iban creciendo. Y en marzo de 1959, tras el levantamiento de Lhasa y en medio de una situación extremadamente peligrosa, Su Santidad el Dalai Lama huyó del Tíbet. Tenía solo 23 años, cruzó los Himalayas y llegó a la India. Y es desde entonces que ha vivido en el exilio. Pensad en esto. ¿Salís de vuestro país? ¿No sabes si volverás? Dejas atrás monasterios, maestros, lugares sagrados, familias y empiezas prácticamente desde cero. Muchas veces hablamos de Su Santidad el Dalai Lama en el exilio, como una frase histórica, pero exilio significa algo, significa pérdida, ruptura, significa vivir durante décadas lejos del lugar al que perteneces. Y aquí comienza para mí una de las partes más impresionantes de su legado, porque no se trata solo de salvar su propia vida. Había que intentar salvar una cultura. Cuando miles de tibetanos llegaron al exilio, el problema era enorme. ¿Cómo preservas una civilización cuando se está dispersando? ¿Cómo preservas una lengua? ¿Cómo preservas textos? ¿Cómo preservas rituales? ¿Cómo preservas linajes de transmisión? ¿Cómo consigues que una tradición que durante siglos vivía en un territorio determinado continúe existiendo cuando una gran parte de sus maestros, monjes y practicantes se encuentran ahora como refugiados? Y aquí creo que hay que reconocer algo fundamental. Su Santidad el Dalai Lama desempeñó un papel crucial y decisivo para la preservación de la cultura tibetana y el budismo tibetano en el exilio. Se reconstruyeron instituciones monásticas, se desarrollaron centros educativos, se apoyó la transmisión de las enseñanzas. Grandes monasterios y grandes universidades monásticas tibetanas tuvieron que reconstruirse en la India. Y gracias a todo aquello, linajes que podían haber quedado gravemente dañados continuaron transmitiéndose. Y quiero decir algo desde mi propia experiencia como practicante de budismo tibetano. Muchas de las enseñanzas que hoy recibimos nosotros, aquí en Occidente, muchos de los textos que estudiamos, muchos de esos maestros que han venido aquí a Occidente, muchas de las iniciaciones, transmisiones, comentarios y prácticas que tenemos a nuestro alcance, están relacionados directa o indirectamente con ese esfuerzo inmenso de preservación. Y esto no solo pertenece a una escuela. Yo pertenezco a la tradición Sakya. Su Santidad el Dalai Lama está históricamente vinculado a la tradición Gelupa. Pero cuando hablamos de preservar el budismo tibetano, estamos hablando de algo mucho más grande que una etiqueta de linaje. Estamos hablando de la supervivencia de un patrimonio espiritual totalmente extraordinario. Y aquí llegamos a uno de los elementos centrales de la vida de Su Santidad el Dalai Lama. Podría haber elegido otro discurso. Podría haber alimentado durante décadas el odio. Podría haber construido toda su identidad pública alrededor de la venganza. Pero su mensaje político y humano insistió una y otra vez en la no violencia. Cuidado, la no violencia no significa pasividad, no significa aceptar cualquier cosa, no significa renunciar a denunciar. La no violencia puede ser forma extraordinariamente difícil de resistencia, porque es mucho más fácil odiar a aquel que consideras que es responsable de tu sufrimiento. Lo difícil es luchar sin convertirte interiormente en aquello contra lo que estás luchando. Durante décadas, Su Santidad el Dalai Lama defendió una vía de diálogo y una solución pacífica. Su posición evolucionó hacia lo que se conoce como la vía media. Buscar una autonomía genuina para el pueblo tibetano sin plantear necesariamente una independencia completa.
Se puede estar de acuerdo o no con todas sus decisiones. De hecho, entre los propios tibetanos ha habido debates y críticas. Y esto también hay que decirlo. Pero algo resulta difícil de negar. Durante décadas mantuvo públicamente una apuesta fundamental por soluciones no violentas. Y en 1989 llegó uno de los reconocimientos internacionales más importantes para su santidad el Dalai Lama. Su santidad recibió el Premio Nobel de la Paz. Y no se lo dieron simplemente por ser una figura religiosa. La motivación oficial destacó por su defensa a soluciones políticas basadas en la tolerancia, en el respeto y siempre manteniendo vínculos de preservación del patrimonio histórico y cultural del Tíbet y de su pueblo. Y hay algo profundamente simbólico. Un refugiado, un monje, un hombre sin ejército, un líder que había perdido el control efectivo de su tierra, recibiendo uno de los mayores reconocimientos internacionales por insistir en que la solución no debía construirse desde la violencia. Pero creo que el Nobel no es lo más importante. Es un símbolo. Lo verdaderamente importante son las décadas anteriores y posteriores, porque un premio se recibe en un día. Una práctica se demuestra durante toda una vida. Hay otra parte de su legado que a veces olvidamos. Su santidad Dalai Lama ayudó enormemente a acercar el budismo tibetano al mundo moderno. Dialogó con cristianos, dialogó con científicos, con psicólogos, con filósofos, con investigadores de la mente y el cerebro. Durante años defendió que el budismo no tenía que encerrarse por miedo a la ciencia. Al contrario, se convirtió en una de las grandes figuras del diálogo entre las tradiciones contemplativas y investigaciones científicas modernas. Y esto a mí me parece extraordinariamente importante, porque presentó una espiritualidad que no tenía miedo a preguntar, que no tenía miedo a investigar, que no tenía miedo que determinadas afirmaciones deben de examinarse. Y ayudó también a llevar al mundo el concepto que hoy escuchamos constantemente: compasión, entrenamiento mental, atención, interdependencia, responsabilidad universal. Muchísima gente que jamás se había acercado a un monasterio tibetano escuchó por primera vez estas ideas gracias a su santidad. Y hay otro aspecto que considero personalmente muy significativo. En 2011, su santidad Dalai Lama dejó su función política formal dentro del proceso de democratización de la administración tibetana en exilio. Eso también forma parte de su legado. Porque una cosa es hablar de democracia y otra es contribuir a que la autoridad política deje de depender de tu propia figura. Y la institución espiritual continuó. Pero el liderazgo político pasó a estructuras democráticas. Y para mí esto merece ser recordado. Porque no todos los líderes saben soltar el poder. Algún día, inevitablemente, la vida de su santidad el Dalai Lama terminará. Al igual que terminará la mía también. Esta es la enseñanza más básica de la impermanencia. Pero cuando llegue ese momento, habrá una pregunta. ¿Qué quedó de su vida? Y yo creo que quedarán muchas cosas. Quedará una cultura que sobrevivió al exilio. Quedarán monasterios reconstruidos. Quedarán generaciones de estudiantes. Quedarán textos preservados y quedarán maestros formados. Quedará el diálogo entre ciencia y contemplación. Quedará la defensa de la no violencia. Quedará la palabra compasión repetida miles y miles de veces por muchísimas personas. Y quedará algo profundamente humano. La imagen de un hombre que perdió su país siendo joven y que intentó no perder su capacidad de sonreír.
Hoy, lunes 6 de julio, su santidad el 14º Dalai Lama cumple 91 años. Y desde aquí yo simplemente quiero decir: gracias, su santidad. Gracias por una vida dedicada a preservar el Buda Dharma. Gracias por preservar el budismo tibetano. Gracias por recordar que las diferentes escuelas no se tienen que convertir en trincheras. Gracias por defender durante años que la compasión no es debilidad. Gracias por demostrar que se puede luchar sin convertir el odio en una identidad. No necesito pensar que eres perfecto. Me basta mirar con una vida con más de 9 décadas y reconocer que detrás de esa vida ha habido práctica, esfuerzo, renuncia y servicio. Quizás el mejor homenaje que podamos hacerle no sea simplemente felicitarle. Quizá sea preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Cuánta compasión estamos siendo capaces de llevar nosotros a nuestra propia vida? Porque es muy fácil admirar la compasión de un gran maestro como su santidad el Dalai Lama. Lo difícil es practicarla con las personas que nos molestan, con quien piensa diferente, con quien nos ha hecho daño, con quien no soportamos. Tal vez ese sea el verdadero homenaje. No poner su fotografía en una pared, sino intentar que una pequeña parte de aquello que ha enseñado se convierta en nuestra forma de vivir. Feliz 91 cumpleaños, su santidad. Que durante mucho tiempo tengamos el privilegio de seguir escuchando sus enseñanzas. Muchas gracias, su santidad.